Vieras que ahorita que hablas de respeto y hablas de amor digamos de esta cultura que hay, me gustaría contarte una historia que es que estaba viendo hace poquito, estaba leyendo, que era sobre unos monjes que le llegan a preguntar al maestro, ¿verdad? Que por qué es que la gente cuando está, aunque esté cerca, se grita, ¿verdad? Porque la gente se grita y se violenta de esa forma. Entonces le pregunta el monje, digamos, el más sabio, le dice a los demás que empiecen a contestar. Y uno dice que, no sé, que por la ira y demás. Entonces el monje como que no queda convencido con las respuestas de los demás. Luego empieza a hablar él y él dice, muy fácil, cuando yo estoy aquí y usted está a 200 metros y yo le hablo así de suave, usted no me va a entender ni me va a escuchar. Y cuando estamos cerca y yo le grito, es porque no hay amor en la conversación. Porque si yo le grito estando así de cerca, lo que está largo no somos nosotros, son los corazones de las personas. Entonces me pareció muy bonita. Sí, me pareció muy bonita la metáfora porque estamos cerca, pero yo te grito y entre más te grito, siento que estás más largo, pero no estamos largos nosotros, están largos los corazones. O sea, no hay amor en una conversación. Irónicamente, todos buscamos esa cercanía. Exactamente. ¿Verdad? Pero no sabemos cómo. No sabemos cómo y tampoco lo reconocemos en ocasiones. Ajá. ¿Verdad? Porque alrededor de todo eso creo que lo que hace falta, yo digo que lo que cambió mi vida fue hacer la introspectiva. Ajá. O sea, yo toqué fondo y la gente dice, se imaginan algo así como súper, ¿verdad? Sí. Y dicen, ¿con qué tocaste fondo? Y yo, o sea, no, man, fue una serie de cosas. Sí. Por muchos años yo no era yo, andaba existiendo y o sea, no me sentía satisfecha conmigo misma. Sin un propósito en lo que estás haciendo, como decías ahora. De hecho, le decía a uno de tus mejores amigos que uno no pierde tiempo, porque con todos los errores no estaba perdiendo tiempo. En lo que uno realmente pierde tiempo es cuando uno no tiene un enfoque real en cuál es, cómo puedes construir tu propósito aunque no lo conozcas. Y siempre tendrá que ver con ser nuestra mejor versión. Constantemente es un trabajo del día a día y de siempre. Entonces nos hace mucha falta porque no hay nada más doloroso que verse a sí mismo. ¿Verdad? Porque finalmente ya no le puedes echar la culpa a todos los demás. Sí. Y ya ahora tenés que asumir tu cuota de responsabilidad y uno se da cuenta que a pesar de que pudieron haber elementos que te llevaron a ese punto, casi siempre vos tuviste la decisión de hacer las cosas diferente. ¿Verdad? Entonces, es muy doloroso, pero es la única forma. Y yo digo que no deja de ser una bendición, porque hay gente que pasa toda su vida evadiendo esa oportunidad. Claro. O evadiendo ese momento y se mueren amargados, enojados, hiriendo a un montón de gente y con un legado de más dolor, trauma y demás que otra cosa, sin poder explotar su completo potencial. Y habemos personas que al final nos rendimos a esa posibilidad y eso permite que uno camine diferente, porque una vez que vos te conoces y entendés lo que te duele, lo que no toleras, lo que estás dispuesto a tolerar, hacia dónde querés ir y demás, es más fácil hacer un plan y es más fácil tomar el camino, porque entonces si yo quiero llegar ahí, sé que tengo que evitar estas cosas, porque caminando puedo que llegue, pero voy a durar más. Y siempre le digo a la gente... Y tal vez más golpeado o qué sé yo. Ay, mira. Hay gente que dice... hay una frase que dice... Iba a decir lo que la gente dice, pero voy a decir la frase. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ajá. Claro. Siempre y cuando usted no asuma su cuota de responsabilidad, eso es totalmente cierto. ¿Verdad que sí? Si usted es una persona que no tiene criterio propio, usted es una persona que anda ahí como a las olas, para donde lo jalen, pues por supuesto. Claro. Pero yo siempre decía, cuando yo me dediqué a entrenar boxeo para ver hasta dónde mi excelencia podía llevarme, yo dije, tengo que alejarme de estas personas no por lo que ellos influencien en mí, sino por lo que soy yo. Sí. Las cosas que sé que yo no puedo manejar, ¿verdad? Yo sabía que si yo 2 meses antes de una pelea me iba de fiesta, me iba a poner a tomar, me iba a poner a hacer loco. Entonces tenía que alejarme de eso, no por ellos, por mí. Sí. Y cuando usted
reconoce esas cosas, se le hace mucho más fácil Claro. entender que realmente es cliché, pero realmente usted sí tiene las riendas de su vida. Ponerse los En límites absolutamente uno mismo. todo. Es ponerse los límites. Ujú. Y eso es parte de lo que a mucha gente le cuesta, porque están buscando gratificación inmediata, ¿verdad? Y cuando uno es atleta, uno tiene que desistir de eso inmediatamente, porque solo sufriendo, pasándola mal en los entrenamientos, uno puede llegar a ciertos niveles, y creo que eso aplica para absolutamente todo lo que uno puede hacer en la vida. Yo quería preguntarte cuál ha sido un evento o una situación o un momento importante que haya marcado tu vida donde vos digas existe una Hannah antes y una Hannah después. Ah, mm, Creo que eso es una constante Sí. en la vida de nosotros. Lo que pasa es que uno piensa en ciertos episodios más porque fueron más dolorosos, Ok. ¿verdad? Pero siempre hay un antes y un después de un montón de cosas. O sea, a mí se me ocurría que, no sé, pues estaba pensando tal vez como, no sé, el nacimiento de tu hija o algo así. Como que Sí, vos digas, eso hay un antes y un después porque viene con, digamos, mucha responsabilidad o... pero yo te puedo decir antes y después, por ejemplo, un antes y un después de cuando yo sufrí mi abuso sexual a los 5 años. Ok, también. Antes de eso no recuerdo mucho porque era muy pequeña. Sí, Después de eso, te marca la vida. Hasta cierto ha punto. sido hasta el día de hoy Ujú. un después Sí, que ha evolucionado constantemente y que pudo terminar en un montón de cosas. claro. Y estamos acá. Hubo un antes y un después am, cuando a mí el doctor me dice: usted no puede volver a hacer ejercicio. Porque antes de eso el deporte era mi outlet, Ujú. era mi refugio, siempre Sí. le digo así. Y cuando a mí me dicen: no, usted no puede volver a hacer deporte, yo me siento devastada porque mi propósito ya no está. Ujú. Y entonces hay un después que permite que yo entre en esa depresión que me hace considerar el suicidio. Ujú. Y esa depresión que me hace considerar, también hay un después de eso donde yo me doy la oportunidad, porque Sí. si no sabía hasta dónde podía ir. Y después de eso viene el boxeo y vienen Sí. los logros, y después me operan de la espalda. Ok. Me iba a retirar y me operan de la espalda, y eso define si sigo o no sigo, Ajá. ¿verdad? Y después tengo a mi hija. No, después me noquean, Ujú. ¿verdad? Y después de eso, tratando de volver a pelear, me embarazo. Ujú. Y todo el mundo se hace a un lado y ya se acabó la carrera Hannah y un montón de cosas. Y yo estuve todo el embarazo pensando: van a ver esos tipos de putas, yo claro que voy a volver. ¿Verdad? Sí. Pero cuando yo tuve a mi hija y vi que mi cuerpo había cambiado tanto y salí a correr, la primera vez salí a correr, ¿verdad? Y yo Sí. parecía Usain Bolt. Y me fui sin teléfono porque dije: me voy a extraer, o sea, Sí. voy a salir a correr. Y casi me voy de pálida. Y no, me Wow. fui de pálida y vi a Jesús. Yo espero que sea Jesús, Ajá. ¿verdad? Pero ninguno de los dos me llevó. Entonces, fue en el momento en que entendí varias cosas. Primero, no, fue en el momento que tuve la certeza de que no iba a saber si volvía a ser la misma Hannah. Ujú. O sea, no sabía si iba a poder volver a boxear al nivel que lo hacía. Entonces eso me causó mucha ansiedad y mucho dolor. Claro. También fue el momento donde entendí a las mujeres, Ujú. porque yo desde muy pequeña siempre había sido muy fuerte, Ujú. siempre había sido muy determinada. Pero creo que tiene que ver mucho con el evento del abuso, Ujú. porque en el atletismo o en el deporte yo podía ser agresiva, competitiva, un montón de cosas. Ujú. Y tanto yo no quería lidiar con esa parte de mí Ujú. que me fui como completamente al otro extremo. Sí. Entonces yo nunca entendí el concepto de que una mujer es más débil que un hombre por ser mujer. Ujú. Porque Nunca. casi siempre, Sí. cuando me tocaba competir con un man, le ganaba. Ajá. O casi siempre era más fuerte que ellos. Entonces, cuando yo tengo a mi hija y mis hormonas están hechas una desgracia y mi cuerpo es diferente y no se siente fuerte y un montón de cosas, llego a entender cómo se siente la vulnerabilidad que una mujer puede sentir, Claro. ¿verdad? Y cómo uno se siente sola y cómo uno no se siente capaz
Que Y hasta ese apliqué- momento era ajeno a vos, digamos. Exacto. Porque siempre fuiste como... Ajá. Sí. Pero apliqué lo que siempre, la única receta que yo conozco, que es hacer las cosas con excelencia cada día. Ajá. Entonces, a pesar de que aquí yo no creía en mí y yo no sabía si lo iba a lograr, fui a entrenar todos los días y hacer las cosas como las tenía que hacer, porque sabía que eso siempre iba a aumentar las posibilidades de lograr las cosas que buscaba. Y hay un antes y un después de que mi hija cumpliera 5 años, que fue cuando yo tuve mi abuso. Ujú. Entonces, cuando mi hija iba a cumplir 5 años, yo entré en como en una desesperación. Empecé a sentir mucho miedo Ujú. porque hasta ese momento no estaba segura de si yo podía proteger a mi hija de eso, Ujú. ¿verdad? Porque no se trata de vigilarlos todo el tiempo, se Sí. trata de que ellos puedan decir, Ujú. hablar, compartir, contar. Y fue cuando surgió la oportunidad de convertirme en instructora de empoderamiento autodefensa. Después el siguiente año ir a Israel para enseñarle a niños. Por eso digo que es una constante, es Claro. dependiendo del camino que uno está buscando y dependiendo de realmente si vos estás buscando sanar ciertas cosas de tu vida, la vida le va a poner a uno, le va a dar la oportunidad. Claro. Y está en usted tomarla o dejarla. Todo ha sido, de todo se aprende, Ujú. ¿verdad? Y lo que uno decide que no es importante, si realmente lo es, la vida se encarga de traérselo en otra etapa para que usted pueda comprenderlo de una mejor forma. Ujú.